En el ritmo acelerado de nuestro mundo, donde la productividad a menudo se confunde con el valor personal, existen historias que actúan como un espejo. Relatos que, con una sencillez profunda, nos obligan a detenernos y a cuestionar la carrera sin fin en la que participamos. La historia que les contaré hoy es una de esas. Es un cuento sobre el trabajo, el reconocimiento y el alto precio del silencio interior. Les invito a abrir su mente y su corazón y a escuchar con atención. En un rincón olvidado del mundo, donde los días transcurrían con la calma del viento entre los árboles y los niños aún jugaban descalzos sobre la tierra tibia, existía una pequeña aldea rodeada de verdes colinas y montañas imponentes. En esta aldea, todos conocían a un burro gris de ojos mansos y paso constante. No era un animal cualquiera. Desde que el primer rayo de sol despuntaba en el horizonte hasta que el cielo se vestía de estrellas, él trabajaba. Transportaba cargas pesadas, subía senderos empinados y cruzaba riachuelos sin una sola queja. Su lealtad era una leyenda silenciosa en el pueblo. Los aldeanos lo observaban con una mezcla de admiración y lástima. Es el animal más valioso que tenemos, decían algunos. Pero él no buscaba aplausos ni reconocimientos, solo conocía el deber y lo cumplía con una devoción que pocos humanos lograban comprender. Su dueño, un hombre respetado y siempre ocupado, lo veía como el máximo ejemplo de dedicación. Mientras otros animales buscaban la sombra en las horas de más calor, este burro avanzaba, firme, con el sudor marcando su pelaje. Y aunque su cuerpo ya mostraba las cicatrices del cansancio acumulado, su espíritu parecía inquebrantable. Pero nadie, absolutamente nadie, se detenía a preguntarse cómo se sentía realmente. Nadie notaba que en la profundidad de sus ojos había algo más que obediencia. Había un silencio profundo. Y en ese silencio, una historia que aún no se había contado. Así comenzaba su viaje, no hacia un destino físico, sino hacia una verdad que innumerables trabajadores conocen en carne propia, pero que pocos se atreven a confrontar, que incluso el más fuerte, también se cansa. Una mañana templada, cuando el rocío aún besaba la hierba, el burro regresó de una jornada particularmente larga. Sus patas temblaban ligeramente, un espasmo casi imperceptible. Al llegar al corral, su dueño lo esperaba con los brazos cruzados y una expresión pensativa. Se acercó a él sosteniendo un pequeño objeto envuelto en una tela suave. Con un gesto solemne, desenvolvió el paquete y reveló una campana de oro macizo. Brillaba con la luz del amanecer, reflejando destellos cálidos que parecían contener el sol mismo. El hombre la ató suavemente al cuello del burro y dijo con una sonrisa de satisfacción, «Este es tu premio. Nadie en esta aldea trabaja como tú. Esta campana será tu emblema. Todos sabrán, al oírte llegar, que eres el mejor». El burro no comprendía del todo el significado de aquel objeto, pero sintió una extraña calidez en su pecho, algo parecido al orgullo. El metal tintineaba con cada paso, una melodía nueva que acompañaba su andar. Pronto, los aldeanos no solo lo reconocían por su figura infatigable, sino también por el sonido de aquella campana dorada, que se convirtió en parte de la banda sonora del pueblo. Y así, sin darse cuenta, el burro comenzó a caminar un poco más rápido, a esforzarse un poco más. Cada campanada parecía susurrarle al oído, «Vale la pena. Tu esfuerzo es visto. El reconocimiento cuelga de tu cuello». Lo que no sabía era que ese regalo, tan brillante por fuera, podría terminar pesando más que cualquier carga que hubiese llevado hasta entonces. Con el paso de los días, el sonido de la campana se transformó. Dejó de ser un símbolo para convertirse en una señal. Cada vez que el burro avanzaba, el tintineo resonaba por la aldea como un anuncio de su presencia, de su esfuerzo, de su utilidad. Su dueño lo escuchaba desde lejos y sonreía satisfecho.
Los niños corrían tras él, fascinados por el brillo que danzaba bajo el sol. Y el burro, en su silencio, sentía que por fin era completamente visto. Pero algo sutil comenzó a cambiar. Aquel eco metálico que antes le parecía un canto de valor, se convirtió en una especie de mandato silencioso. Si la campana no sonaba, su dueño salía a buscarlo con el ceño fruncido. Si el sonido se apagaba por un instante, el mundo parecía detenerse a la espera. El burro entendió el mensaje, no debía parar. Aunque su lomo doliera, aunque el sudor le nublara la vista, aunque sus patas flaquearan, él seguía adelante. Ya no por voluntad propia, sino porque el sonido lo empujaba. Porque había internalizado la peligrosa idea de que su valor residía en lo que hacía, no en lo que era. Y mientras más sonaba la campana, más se alejaba de sí mismo. Ya no descansaba bajo la sombra de los árboles. Ya no se detenía a beber agua con calma en el arroyo. Cada campanada lo ataba más fuerte a la necesidad de demostrar constantemente que era útil, que merecía ese reconocimiento. Pero el precio de esa validación externa se acumulaba silenciosamente en cada músculo dolorido, en cada respiro forzado. El sol parecía más agresivo, los caminos más largos, las cargas más pesadas. O quizás, simplemente, su cuerpo ya no era el mismo. Lo que antes cargaba con facilidad, ahora le exigía un esfuerzo sobrehumano. Las madrugadas se volvieron una tortura. A veces, al intentar levantarse, sus patas temblaban sin control. Pero entonces, el leve movimiento hacía sonar la campana dorada, y ese sonido era la orden para continuar. No porque quisiera, sino porque debía. Nadie notaba su deterioro. ¿Cómo podrían? La campana seguía sonando. Y mientras sonara, todos asumían que todo estaba bien. A veces, se detenía por un segundo a la sombra de un árbol, anhelando quedarse allí para siempre. Pero el silencio inmediato lo delataba. Su dueño, al no oírlo, lo llamaba con voz dura, como si la pausa fuese una traición. Y él volvía a caminar, a fingir que aún podía, a cumplir con la identidad que le habían impuesto, la del incansable. Poco a poco, el burro empezó a desaparecer detrás de su propio esfuerzo, convirtiéndose en un instrumento, una máquina de carga cuyo dolor era invisible. Una tarde nublada, mientras cruzaba un camino de tierra, un buey viejo y robusto lo observaba desde un campo cercano. Sus ojos eran serenos, profundos, de esos que han visto pasar muchas estaciones y repetirse muchas historias. El burro pasó a su lado con la cabeza gacha, jadeando. La campana dorada apenas emitía un sonido opaco, ahogado por el ritmo agónico de sus pasos. El buey se acercó con calma y, con una voz profunda como la tierra misma, le dijo: «Hermano, he visto cómo trabajas. Día y noche, sin descanso. Todos te admiran, pero dime algo, ¿tú te escuchas a ti mismo?» El burro se detuvo en seco. No respondió, no porque no quisiera, sino porque la pregunta lo desarmó por completo. Nadie, jamás, le había preguntado algo así. El buey continuó: «Yo también llevé cargas. También fui útil. Y también creí que debía demostrar mi valor cada día. Pero aprendí, con mucho dolor, que si no me detengo a oír lo que mi cuerpo y mi alma me gritan, terminaré vacío. Porque no se trata solo de ser visto por los demás, se trata de no perderse a uno mismo en el proceso». El burro bajó aún más la cabeza. No sabía qué decir, pero algo en su pecho dolió de una forma distinta. No era un dolor físico, era más profundo. Como si por primera vez alguien le hubiera hablado no al trabajador, sino al ser que habitaba dentro. Continuó su camino, pero las palabras del buey quedaron flotando en su mente. ¿Tú te escuchas a ti mismo? Esa pregunta resonaba ahora más fuerte que la propia campana.
Durante los días siguientes, intentó ignorarla, pero algo se había roto por dentro. Comenzó a sentir de verdad el peso del saco, pero también el peso de su propio silencio. Notó cuánto le dolían las patas, cuánto ardían sus hombros. Y cada vez que pensaba en detenerse, el miedo le susurraba, ¿y si dejas de ser útil? ¿Y si ya no te valoran? La campana, antes un orgullo, ahora era una cadena. Una mañana, se detuvo frente a un charco y vio su reflejo. Sus ojos estaban opacos, vacíos. Ya no quedaba nada de la chispa de aquel animal que alguna vez caminó por voluntad propia. Solo quedaba un cuerpo acostumbrado a seguir adelante, aunque por dentro estuviera quebrado. Y entonces ocurrió. En un camino húmedo y resbaladizo por las lluvias de la noche anterior, mientras subía una pequeña pendiente, sus patas traseras fallaron. El peso lo venció. Sus rodillas se doblaron y su cuerpo entero cayó de lado en el barro. La campana golpeó contra una roca y quedó en silencio. Un silencio absoluto, un silencio que gritaba todo lo que nadie quiso escuchar. El burro no se levantó. No podía. O quizás, por primera vez, no quería. Se rindió. Allí, sobre la tierra mojada, con la mirada perdida, simplemente se quedó. Los aldeanos corrieron a ver. El dueño llegó poco después. Observó al animal inmóvil, cubierto de lodo, y notó la campana silenciosa. Sin una palabra de consuelo, se acercó, desató la campana de oro de su cuello, la limpió y murmuró para sí, ya no sirve. Y se alejó. Nadie lo tocó. Nadie lo ayudó. Quedó allí, en el barro, libre por fin del sonido, pero también, por primera vez, completamente solo. El mundo no se detuvo. Solo el burro lo hizo. La campana dorada fue a parar a una repisa en el granero, limpia y reluciente como un trofeo sin alma. El dueño ya estaba entrenando a otro animal más joven y fuerte. El ciclo continuaba. El burro había dejado de ser útil, y con eso, dejó de ser visto. Durante días, permaneció acostado sobre paja seca. Nadie le hablaba. El único que se acercaba era el viejo buey, quien se detenía frente a él en silencio, le ofrecía una mirada serena y seguía su camino. Y en esa mirada, el burro encontró algo que la campana nunca le dio, compañía sin exigencias. Ya no había nada que demostrar. Solo quedaba el vacío, un vacío doloroso pero honesto. Y fue en ese abandono, en ese silencio total, donde el burro por fin comenzó a escucharse a sí mismo. Era el principio de algo que jamás había conocido, el descanso de simplemente ser. Los días se hicieron más lentos. Sin carga sobre el lomo ni el tintineo en el cuello, comenzó a mirar el mundo de otra manera. Escuchaba el canto de los pájaros, el susurro del viento, el ritmo de su propia respiración. El buey lo visitaba a menudo, y compartían un silencio que ya no pesaba, sino que sanaba. Poco a poco, el burro recuperó la fuerza. No para volver a ser el de antes, sino para hacer algo nuevo. Caminaba por el campo sin prisa, no por deber, sino por el simple placer de sentirse vivo. Comprendió finalmente que su valor no provenía del sonido de una campana, ni de la cantidad de trabajo que podía soportar. Su valor era intrínseco. Existía incluso cuando no hacía nada. Esta es la lección que tantos de nosotros olvidamos en el trajín diario. No somos valiosos por lo que producimos, sino por lo que somos, incluso en la quietud. Si esta historia ha tocado tu corazón, detente un momento y piensa, ¿cuál es tu campana de oro? ¿Es un título, un salario, la aprobación de los demás? ¿Cuántas veces has cargado más de lo que puedes solo para mantenerla sonando? Tal vez sea hora de quitártela, de escuchar tu cuerpo y recordar que tu existencia, por sí misma, ya es suficiente.
Si este mensaje resonó en tu interior, compártelo. A veces, el acto más grande de apoyo es recordarle a alguien que su valor no reside en su productividad, sino en su ser. Que el silencio no es un fracaso, sino el espacio donde podemos, por fin, encontrarnos a nosotros mismos.